Vamos a ir ya al tema que te había comentado a través de los ojos del apóstol Juan, el apóstol amado. Vamos a ver cómo Dios, a través del Espíritu Santo también, nos deja comprender y nos revela lo sucedido ahí en la isla de Patmos, ya cuando el apóstol Juan estaba preso por causa de la palabra del Señor. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, el subtítulo de este tema dice: una visión del Hijo del Hombre. Dice el apóstol Juan en el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y acerca de esta terrible experiencia que tuvo el apóstol Juan, el apóstol amado, la semana pasada o los programas pasados habíamos hablado de la experiencia y el privilegio que había tenido este hombre, este joven, en los días de Jesús, cuando él tuvo, te decía, el privilegio de poder contemplar el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento delante de sus ojos, ahí en el monte de la Calavera, cuando crucificaban a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él pudo ver lo que ese cartel decía sobre la cruz, sobre el madero de nuestro Señor, que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, en hebreo, en latín y en griego. Estaba tan cerca, pudo experimentar, pudo ver este suceso y pudo ser un testigo, y lo escribió y lo volcó para que nosotros creamos, como te decía al principio. Y pudo ver todos estos sucesos que confirman que Jesús es el Mesías. Pero no solamente tuvo el privilegio de estar en ese terrible momento de sufrimiento de nuestro Señor, cuando Él fue el Cordero de Dios inmolado por la humanidad, sino también cuando Él ya era anciano y estaba preso por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor. Estaba ahí en una isla llamada Patmos, seguramente un lugar muy difícil de vivir, frío, ya con los años que tenía el apóstol Juan, un lugar húmedo,
seguramente tenía hambre como los presos en aquellos días, y nada más y nada menos por causa de la palabra de Dios, que era un mensaje que iba en contra, absolutamente en contra de los gobiernos de ese entonces. Y dice la Biblia, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Y me quiero quedar con esta palabra, tribulación. Y muchas veces nos puede llegar a hacer pensar de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero si vemos atentamente a la palabra del Señor, en el capítulo 24 de Mateo, perdón, el Señor habló acerca de no tribulación, sino la gran tribulación. ¿Qué quiero decirte? Hay un día de la ira de Dios, donde Dios va a volcar sus juicios sobre la humanidad. Y a eso la Biblia le llama, o el Señor Jesús se refirió a ese entonces como la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Es todas las catástrofes juntas, terremotos, maremotos, volcanes. Y la humanidad conoce acerca de este tipo de sucesos naturales, de terremotos, maremotos, pero no todo junto en un tiempo reducido. Pero sí la iglesia va a pasar por tribulaciones, va a pasar por momentos de persecución, va a pasar por momentos de muchas aflicciones. Y fue lo que el Señor Jesús dijo, que nosotros no debíamos temer, porque en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que debíamos confiar porque Él ha vencido al mundo. Y también en una de las cartas, el Señor le dice a Esmirna, le dice que deberían ser fiel hasta la muerte porque iban a tener tribulación por 10 días. Así que la iglesia, mi querido oyente, va a pasar por momentos de amargura, tristeza, persecución, soledad, va a pasar por momentos de llanto, por momentos de difícil trance. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, las tribulaciones que la iglesia va a tener, él también la estaba pasando. Así que no estamos exentos. Quizás, gracias a Dios, no vamos a estar en la gran tribulación cuando la copa de la ira de Dios se derrame sobre la tierra, sobre las naciones, que le ha dado la espalda a Dios, pero eso no quita que no va a haber un tiempo de aflicción. Y el Señor Jesús en Mateo 24 se refiere al principio de dolores, y quizás la iglesia, en el umbral de estos acontecimientos, empecemos a ver cómo se empieza a dar todo. No vamos a estar, te reitero, en la gran tribulación, pero sí vamos a ver el principio de dolor, el principio de todas estas cosas que van a acaecer en el mundo. Dice la Biblia, en el reino y la paciencia de Jesucristo estaba yo en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si bien el apóstol Juan, dice que estaba preso y el Imperio Romano quiso de esta manera apartarlo de la sociedad, poniéndolo allí en esa isla abandonada, inhóspita, una isla perdida, húmeda, donde seguramente iban los peores delincuentes que el Imperio Romano podía apresar. ¿Cuál era la causa? La palabra de Jesucristo, el Evangelio. Pero fíjate que la palabra de Dios no estaba presa. Fue en ese lugar donde a este hombre, allí desterrado, tuvo una de las más grandes revelaciones que Dios pudo haberle dado a un ser humano, que es el libro de Apocalipsis. Ahí en la isla llamada Patmos y en la condición en la cual estaba Juan y a un anciano, y con todas las dificultades que un anciano puede tener, Dios se revela a él con semejante, valga la redundancia, revelación.
El libro de Apocalipsis se llama Correr el velo. Dios le da la visión de lo que iba a suceder. Así que este libro, esto es lo que Dios le pone a Juan en su corazón y en su mente para que nos lo diga a nosotros. Abre el libro de Daniel, y Daniel fue un profeta de la antigüedad del pueblo de Israel, a quien Dios le dijo: sella las palabras hasta el fin. Pero a Juan le dice: no selles las palabras. Es decir, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel van tomados de la mano, y el libro de Apocalipsis nos revela todo lo que los judíos no pudieron entender cuando leían a Daniel, y aún es más, muchos judíos tienen o tratan de no leer, porque si leen al libro de Daniel, las profecías de Daniel, van a entender de que todas esas cosas se cumplieron en el Mesías que vino hace 2000 años atrás, en el Hijo de Dios. Entonces, aquí Juan nos da una claridad bastante importante acerca del propósito de Dios para la humanidad en los últimos días. Por eso dice la Biblia, en el capítulo 10, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Dice la Biblia: y porque el tiempo está cerca. Así que, te decía al principio, a pesar de que Juan, este apóstol amado, a un anciano, en ese lugar inhóspito, abandonado, a pesar de esa condición, Dios le da una de las más grandes revelaciones que Dios le pudo haber dado a un hombre, que es el libro de revelaciones, el libro de Apocalipsis. Dios le abre el velo y le muestra el futuro de la humanidad y la llegada prometida del Mesías para instaurar el reino milenial aquí en la tierra, y todos los detalles de manera cronológica de las cosas que van a suceder. Por eso, mi querido oyente, si los lees, si lo estudias, sos bienaventurado y no cometés un suicidio intelectual, como dice la Biblia, es algo obsoleto. No, la Biblia no es algo obsoleto, es una verdad absoluta. Por eso tenemos que leerla. Es fuente de sabiduría, y como decíamos al principio cuando leíamos el libro de Eclesiastés, es el fin de todo discurso. Leerla y ponerla por obra. Así que la palabra de Dios no estaba presa. El apóstol estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a tribulación? Dice en el capítulo 2 de Corintios 4, verso 9, dice: perseguidos mas no desamparados. Segunda de Corintios 4, verso 9, dice: perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. En cuanto a la tribulación, quizás pasemos tribulación, no gran tribulación, porque no, Dios nos ha sacado. La Biblia dice que Dios mete al impío en la gran tribulación, pero a nosotros el propósito de Dios es sacarnos de la gran tribulación. Segunda de Corintios 4, verso 17, dice el apóstol: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que tu mente no se tilde en tus problemas. Muchas veces pasa esto, ¿no? Queremos toda la bendición de Dios cuando Dios nos da gozo, nos da alegría, nos devuelve el gozo de la salvación, y de pronto viene el día malo, de pronto viene la prueba, de pronto vienen las aflicciones. Se cumple lo que Jesús dijo. Dice: no teman porque aflicciones las van a tener, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Y no queremos eso, y decimos: ¿qué pasa? ¿Será que ya Dios no está al lado mío? ¿Dios no me bendice? Pero mira cómo lo veía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso en gloria. Tu aflicción hoy está
depositando un excelente peso ahí en la gloria de Dios. Dios toma en cuenta, quizás estás llorando, quizás estás triste, quizás estás pasando por un momento difícil siendo un cristiano, una hija de Dios. Pero ¿sabes qué? Esas lágrimas están en la redoma de Dios allí en los cielos y Él lo tiene en cuenta. Por eso cada lágrima, cada tristeza, cada oración que nosotros hagamos, Dios la tiene en cuenta. Y el apóstol Pablo lo ve de esta manera, y de esta manera tenemos que pensar cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas y tribulaciones. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. El apóstol Pablo está hablando a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y como el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no estaba presa. Así que muchas veces nosotros estamos derrotados, abatidos, pero la palabra de Dios sigue viviendo en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos carta abierta y leída por todos. Así que no solamente Dios nos ha dado la palabra en el corazón, en la mente, en el corazón la ha escrito, sino el mundo ve que nosotros somos la luz, somos la palabra puesta por obra. En nuestro testimonio da justamente eso, testimonio de que somos hijos de Dios. Así que no te aflijas, no te entristezcas, quizás estás como abatido, derrotado o caída en la fe, pero el Señor está ahí a tu lado y te está diciendo que esto es momentáneo y que esta aflicción está dando un eterno peso de gloria ahí en los cielos. Es maravillosa la palabra de Dios. Sigue diciendo en el capítulo 1, verso 10, el apóstol Juan en esta visión del Hijo del Hombre. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiero que estemos atentos. Este es un tema que lo voy a terminar tocando la semana que viene porque creo que van a ser 2 o 3 programas con este tema de la visión del Hijo del Hombre. La visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Este hombre que fue testigo allí en el Monte Calvario cuando Jesús pagó el precio por la humanidad y cumplió con todo lo que decía la ley, la Torá y el Antiguo Testamento en cuanto que Él era el Mesías, y cómo Juan es testigo de que en Jesús se cumplieron todas las promesas y todas las cosas que decía la Torá acerca de nuestro Señor Jesús. Y Él escribió para que nosotros creamos, dice el apóstol Juan. Así que este es un tema largo, extenso, pero quiero solamente tocar una parte. Dice el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y sabes que muchos interpretan de que como él era judío, quizás estaba guardando el sábado, quizás era un sabbat, pero no es así, no es eso. O otros cristianos tradicionales dicen, era domingo porque el día del Señor es el domingo. Tampoco. Sino que, como él tuvo una visión tan gloriosa, fue tan terrible la experiencia que tuvo el apóstol Juan, que si él no estaba en el Espíritu, no lo podía haber vivido, no lo podía haber experimentado. Él no podía haber experimentado semejante revelación y aparición de Jesucristo en ese lugar donde él estaba preso, en la isla llamada Patmos. El ángel de Dios estuvo con él ahí en ese mismo lugar. Así que, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que en el momento más triste, más amargo de nuestra vida, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, el ángel de Jehová, como dijo el apóstol Pablo, el ángel de Dios estuvo conmigo en el momento de más necesidad, de más lucha, cuando parecía que yo estaba solo, o quizás decir, yo estaba sola, ahí el Señor está a tu lado. Y te decía, si Él no hubiese estado en el Espíritu, no lo podía haber experimentado. Esto me lleva a pensar lo que le pasó a Saulo de Tarso cuando todavía era un perseguidor de la iglesia. Él mandaba a personas al cielo, pero no con la palabra de Dios, sino con la espada. Perseguía a los cristianos y los mataba.
y los mandaba directamente al cielo. Después se convirtió y mandó a personas al cielo, pero ya con otra espada, con la palabra de Dios. Qué tremenda es la historia del apóstol Pablo. Un día vamos a tomarnos el tiempo de poder compartir acerca de este tremendo apóstol que en sus escritos hasta el día de hoy nos sigue tocando profundamente en nuestro corazón. Y te decía, él tuvo ahí en Damasco, cuando iba a perseguir a la iglesia, de pronto vio una luz y quedó ciego. Y a causa de esa ceguera, eso fue lo que muchos creen que fue el aguijón que en la carne tenía el apóstol Pablo, que lo siguió hasta sus últimos días, hasta su muerte. Un aguijón en la carne. ¿Qué fue lo que pasó? Él vio también la luz, contempló la luz del Señor Jesús, pero él no estaba convertido, no estaba todavía, no había creído que Jesús era el Mesías. Por ende, no estaba en el espíritu, sino que estaba en la carne. Sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero acá el apóstol Pablo no pudo soportar, por eso quedó ciego por un tiempo, y escamas se le formaron en sus ojos, hasta que oraron por él y esas escamas cayeron. Consecuencia de la aparición, de la revelación gloriosa de Jesús ahí en Damasco. Qué lindo es tener una experiencia así como el apóstol Pablo, ¿no? Que tengamos una experiencia como el apóstol Pablo, como Juan, que estaba preso en la isla de Patmos. Pero Juan dice, yo no estaba en la carne, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Y sabemos que hay personas que, si de pronto no están en el espíritu, no pueden soportar tan terrible manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Luego, en el segundo punto de este verso 10, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y este es el tema que quiero dejar ya para la semana que viene, porque es un tema extenso, el tema de las trompetas. Y habla también acerca de esa trompeta final. A la final de la trompeta, como dice el apóstol Pablo, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y también dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice, y a la final trompeta. Y vamos a ver y vamos a estudiar a qué trompeta se refiere. Sabemos que el Señor aquí está diciendo de que su voz es como de trompeta, pero cuando se toque la trompeta final, la iglesia va a desaparecer. Pero vamos a ver y vamos a estudiar la semana que viene. Por eso quiero que invitarte a que la semana que viene nos sintonice y vamos a estudiar este apasionante tema de las trompetas, que tiene que ver con las 7 fiestas de Israel, tiene que ver con el arrebatamiento, tiene que ver con el templo de los judíos, que no dentro de mucho tiempo va a ser restaurado, porque esta fiesta de las trompetas tiene que ser festejada para que la iglesia sea levantada.